Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Es una bendición poder estar aquí. El tema de este mensaje es Cristo venció la muerte. Y les invito a que vayamos a 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Cuando lo tenga puede decir amén para saber. Amén. Lo vamos a leer unidos. 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: por causa de la gran maldad que observamos en este mundo, muchas personas han tomado la decisión de rechazar a Dios. Algunas personas rechazan a Dios diciendo que Él no existe, y otras lo hacen al vivir peleando contra Él. Estas últimas se atreven a ofender el nombre de Cristo, se burlan de Él, le desprecian e incluso han decidido vivir lo más lejos posible de Cristo. Son personas que viven enojadas contra Dios por el gran sufrimiento que existe en esta tierra. Quizás muchas veces ellas se han preguntado: ¿por qué Dios permitió el abandono? ¿Por qué Dios permitió que sufriera violencia en mi infancia? ¿Por qué Dios permitió esta terrible enfermedad o la muerte de mi familiar? ¿Por qué Dios permitió esto? Y al no encontrar una respuesta inmediata, estas personas deciden culpar a Dios por las tragedias, desastres y dolor que se vive en este mundo. Sin embargo, las personas que le declaran la guerra a Dios se encuentran en una terrible situación por lo siguiente: nuestro mundo terrenal es gobernado por uno que es espiritual, el cual no podemos ver. Es importante que conozcamos que en el mundo espiritual existen dos reinos totalmente opuestos, los cuales son el reino del bien y el reino del mal. El reino del bien es gobernado por Dios. La palabra nos enseña que Dios es uno en tres personas: el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y el reino de Dios se caracteriza por ser un reino de luz, verdad, santidad, justicia, bondad, vida eterna, y nada malo proviene de este reino porque Dios es bueno. El reino del mal es gobernado por el diablo, y este se caracteriza por ser un reino de tinieblas, mentira, inmoralidad, injusticia, maldad, muerte eterna, y nada bueno proviene de este reino. Como podemos apreciar, los frutos de estos reinos son muy opuestos. En Juan 10:10, el Señor Jesús nos advirtió diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nos detenemos a reflexionar en las palabras de Cristo, las cuales son eternas y verdaderas, comprendemos lo siguiente: los homicidios, abandonos, enfermedades, violencias, guerras y toda clase de dolor y muerte que se experimenta en esta tierra tienen un autor, y según Juan 10:10, ese autor es el diablo. Pero si el diablo es el autor de la maldad y la muerte, entonces, ¿por qué muchas personas culpan al autor del bien y de la vida? ¿Acaso no se han dado cuenta de que le están declarando la guerra a la persona equivocada? ¿Acaso no se han dado cuenta de que están decidiendo formar parte del reino del maligno? El reino del bien y el reino del mal están en completa oposición, y quien decide pertenecer a uno se convierte en enemigo del otro. Segunda de Corintios 6:14 dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En Lucas 11:23, el Señor Jesús nos dice:
El que no es conmigo, contra mí es. Este versículo nos enseña que quien decide rechazar a Cristo se convierte en enemigo de Él. Quizás estas personas han despreciado a Dios porque ignoran lo siguiente. Rechazar a Cristo significa rechazar la luz para amar las tinieblas, rechazar el bien para amar el mal. Rechazar a Cristo significa rechazar la vida para amar la muerte. Cuando una persona desprecia a Dios, en automático está aceptando el reino del maligno, porque no existe un tercer reino. O formamos parte del reino de Dios o formamos parte del reino del diablo. Es verdad que por la maldad que se sufre, muchas personas se han enojado contra Dios y le declaran la guerra. Pero lo que tal vez ellas no saben es que cuando una persona no se está apoyando en Dios, entonces ella se está apoyando en el reino del diablo, en el reino responsable de toda maldad, dolor y muerte. Qué irónico, ¿verdad? Desprecian a Dios para apoyarse en aquel que a través de la inmoralidad dividió su matrimonio. Desprecian a Dios para apoyarse en aquel que a través del alcohol o las drogas trajo violencia a su hogar. Desprecian a Dios para apoyarse en aquel que a través de un desorden en las células trajo esa enfermedad al familiar. Desprecian a Dios para apoyarse en aquel que a través de la rebelión trajo la muerte a este mundo. Desprecian a Dios para apoyarse en aquel que les hirió. En otras palabras, rechazan a Cristo para apoyarse en el diablo, quien es el autor de su muerte, destrucción y dolor. Recuerde las palabras de Cristo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Colosenses 1, 15 al 19 nos dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo, y que al Padre le agradó que solo en Él nosotros estemos completos. La Biblia nos enseña que nosotros solo encontraremos verdadera y completa paz en Cristo, lejos de Él nunca. El Salmo 62, 1 y 2, en la Nueva Versión Internacional dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector. Lo más hermoso, y aunque a veces nos cuesta creerlo, es que Cristo se alegra con nosotros, en nosotros. En Proverbios 8:31, Cristo, quien es la sabiduría de Dios, nos dice: el mundo creado por Dios me llena de alegría, la humanidad creada por Dios me llena de felicidad. Pero el maligno desde el principio de la creación ha venido a las personas para robarles su comunión con Dios, con el fin de matarles y destruirles por la eternidad. En los primeros capítulos de Génesis vemos cómo Satanás se introdujo en la vida de Adán y Eva y a través de mentiras les tentó para que estos se rebelaran contra Dios, logrando así que el desorden, la destrucción y la muerte entraran en este mundo. Por la rebelión de un hombre entró la muerte a este mundo, y por esa razón todos nacemos siendo esclavos del diablo y del pecado, estando destinados a permanecer separados de Cristo por siempre, condenados a una muerte tormentosa y eterna. Pero así como la muerte entró al mundo por la rebelión de un hombre, de la misma manera, por la obediencia de uno, vino la gracia y vida eterna a muchos. Cristo, siendo Dios, no se aferró a su gloria y estuvo dispuesto a dejar su morada para humillarse y venir como hombre, para poner su vida y sufrir la muerte y tormento que nosotros merecíamos morir. Solo había una solución para nosotros, y era que Dios aceptara pagar el precio de nuestra libertad, el cual era muy alto. Ese precio era la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, Dios nos amó tanto
que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo, el Señor Jesús, para que pudiéramos ser libres del maligno. Jesús vino a la tierra, murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que con ella se pagara el precio de nuestra libertad. Pero la historia no terminó en la cruz, porque al tercer día Cristo resucitó y con esto demostró que Él es más fuerte que el diablo y que Él es más fuerte que la muerte. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Lo voy a leer. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Cristo viene a nosotros para decirnos: yo soy más grande y más fuerte que tu enemigo. Si quieres ser libre, puedes seguirme, pero si no quieres, puedes quedarte y seguir siendo esclavo del maligno, porque yo voy a respetar tu decisión. La Biblia nos enseña que el maligno es como el ladrón, entra en las vidas de las personas sin que se les invite, pero el Señor Jesús es respetuoso y solo vendrá a las vidas que le permitan entrar. Aquí podemos observar lo que nos ha enseñado el pastor. Nosotros no podemos escoger entre el bien o el mal, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a escoger el mal. Pero lo que sí podemos escoger nosotros es a quién vamos a seguir y servir, si a Cristo, quien es el autor de la vida, o al diablo, quien es el autor de la muerte. Porque si bien es cierto que nacemos siendo esclavos del diablo, también es cierto que Jesús venció el poder del diablo, y por esa razón tenemos la oportunidad de escoger entre la vida o la muerte. Deuteronomio 30, versículo 19 al 20 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová les había de dar. Aceptar a Cristo es aceptar la vida, porque Él nos dijo en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tal vez alguien se pregunte, ¿cómo puedo aceptar a Cristo? La palabra de Dios nos guía y nos enseña lo siguiente. 1. Pídale al Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la deidad, que le redarguya de todo pecado, para que en usted pueda haber un verdadero arrepentimiento y no uno falso. 2. Pídale al Señor Jesús perdón por todas y cada una de sus rebeliones y suplíquele que le ayude a vencer el pecado, para que en usted pueda ver frutos dignos de arrepentimiento. 3. Reciba al Señor Jesús como su autoridad suprema, permitiendo que Él sea el Señor de sus decisiones, emociones, el Señor de sus pensamientos y acciones. La Biblia nos enseña que cuando permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Padre Celestial nos adopta como sus hijos por la eternidad.
Juan 1, 12 al 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero a todos los que creyeron en Cristo y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 16, 27, el Señor Jesús nos dice: el Padre les ama porque ustedes me han amado. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo podemos conocer cuando una persona ha aceptado a Cristo? Siempre será muy evidente cuando una persona verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Señor, porque ella, con la ayuda de Dios, se convierte en una persona nueva. Y cada día se puede observar cómo los frutos del reino de Dios empiezan a florecer en esta nueva criatura. Las personas que en verdad aceptan a Cristo son aquellas que abandonan la tierra del enemigo para venir al reino de Dios. Ellas le dan la espalda al reino de las tinieblas e inmundicia para venir y rendirse ante el Santo de Israel. Las personas arrepentidas lo último que quieren es parecerse, ni siquiera un poco, al reino del diablo, con el fin de agradar a su Señor. Ellas luchan contra el pecado, evitando hablar, vestir, pensar o comportarse como los servidores del maligno. Es verdad que amamos a los pecadores, porque lo mismo fuimos nosotros, pero si en verdad deseamos que el Señor les salve, lo que debemos hacer es permitir que a través de nuestra vida transformada, Dios les transmita el mensaje de salvación, el mensaje de que Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo. Recuerde, su vida siempre va a ser el mejor mensaje que le podrá transmitir a este mundo. La persona arrepentida toma una seria y firme resolución, y es la siguiente: nunca más apoyarse en el reino que le hirió, para apoyarse con verdad en aquel que le amó. Esta persona decide nunca más apoyarse en el diablo y decide vivir postrado a los pies de su Señor, rindiéndole honor a Dios al apoyarse en Cristo, su Salvador. Vamos a Isaías 10 para leer los versículos 20 y 21. Isaías 10, 20 y 21. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jehová nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Amén. Eso pasa cuando estamos arrepentidos. Hay una resolución firme, nunca más apoyarnos en el que nos hirió. Es hermoso contemplar lo que ocurre cuando Cristo entra en la vida de una persona, porque ella y los que le rodean pueden observar cómo Cristo tiene poder para destruir las obras del maligno. Primera de Juan 3:8 nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es una bendición permitirle al Señor Jesús reinar en nuestros corazones, porque donde el maligno dejó destrucción, Cristo trae restauración. Donde el maligno dejó heridas, Cristo trae sanidad. Y donde el maligno dejó muerte, Cristo trae vida y vida eterna. Amén. Hay un texto que dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Para nosotros es imposible, pero este texto, Juan 3:8, es precioso. El Hijo de Dios tiene poder para deshacer las obras del diablo. Nosotros no podemos escoger entre el bien o el mal, pero sí podemos escoger entre la vida o la muerte, entre Cristo o el diablo. Y no olvide que nuestra elección nos traerá consecuencias, y consecuencias totalmente opuestas. 1. Lo primero que experimentarán las personas que decidan seguir al maligno es una supuesta tranquilidad.
La Biblia nos enseña que la mayoría de las personas prefieren seguir el camino ancho y cómodo de la muerte. Y por esa razón, todos los que decidan seguir al maligno mientras estén en esta tierra, experimentarán una tranquilidad que los seguidores de Cristo no tendrán, porque esa mayoría les apoyará a continuar con sus actos de rebelión. Tan solo encienda el televisor, lea el periódico o entra a internet y se dará cuenta que las multitudes le aplauden a la sensualidad, exaltan la injusticia y aprueban la maldad. Las personas que siguen al maligno en su salón de clases, en su trabajo o en su casa no tendrán conflictos ni serán atacados. Al contrario, tendrán la aprobación de la mayoría y experimentarán una supuesta tranquilidad, porque contarán con el apoyo de los muchos que caminan contra Dios. Pero esa tranquilidad será temporal, porque está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio. Porque todos daremos cuenta de nuestros actos, no ante un tribunal terrenal, sino ante el trono eterno de Dios. Y ese día las personas que rechazaron a Cristo se darán cuenta que todas y cada una de sus rebeliones contra Dios serán juzgadas y castigadas por la eternidad. Por rechazar la vida y escoger la muerte, ellas se enfrentarán a una eterna separación de Dios, siendo atormentadas por siempre en el infierno. En cambio, las personas que decidan seguir a Cristo, mientras estén en esta tierra, experimentarán persecución. Ellas constantemente enfrentarán oposición, siendo atacadas a través de burlas u ofensas de compañeros, maestros, superiores o de la misma familia. Incluso algunos seguidores de Cristo serán atacados mediante la violencia física, pero estos hijos de Dios se consuelan en las preciosas palabras y promesas de Cristo. En Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dado: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 16, 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús le dice a sus hijos: anímense, en el mundo sufrirán conflictos, pero esos conflictos serán temporales, porque yo ya vencí al mundo. Los placeres que ofrece el maligno en este mundo son temporales, pero nuestra herencia en Cristo es eterna. Segunda de Timoteo 2, 11 al 12 nos dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. 2. Lo segundo que experimentarán las personas que decidan seguir al maligno es una falsa protección. El diablo les ha prometido a sus seguidores una protección que lamentablemente es falsa. Las personas que se apoyan en el maligno se jactan diciendo que la muerte les cuida de sus enemigos y que por eso ellos pueden cometer los actos más perversos y atroces porque ellos saldrán ilesos. Pero esto no será así. La protección que el diablo les ofrece es falsa, porque él es padre de mentira y nunca dará lo que promete. Lo que el maligno sí hará con ellos es lo que ha hecho desde el principio: darles muerte y destrucción. Juan 8:44 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio
y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo ha sido asesino desde el principio, y por esta causa él siempre viene a robar, matar y destruir. El maligno es muerte, y muerte dará a los que le sigan. También sabemos que la protección del diablo es falsa, porque sabemos que el diablo siempre será más débil que Dios. Y cuando Dios se levante para hacer justicia, todos los perversos que se acobijaron en la muerte para hacer actos terribles caerán y serán destruidos, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados ante tanta injusticia, violencia y derramamiento de sangre de tantos inocentes. Dios, quien es el juez justo, un día se levantará para darle a los perversos su recompensa, y ese día la protección que el diablo les ofreció no servirá de nada. Isaías 28, 14 al 22, lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice: Por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Por eso dice el Señor Omnipotente: yo pongo en Sión una piedra aprobada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Cada vez que pase, los arrebatará, mañana tras mañana, de día y de noche. La comprensión de este mensaje causará terror absoluto. La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella. La manta es demasiado corta para envolverse. Sí, el Señor se levantará como en el monte Perazín, se moverá como en el valle de Gabaón, para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Por el contrario, las personas que decidan seguir a Cristo experimentarán una protección sobrenatural. La Biblia nos enseña que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y a lo largo de la historia nosotros podemos observar cómo Dios ha tenido un cuidado especial y sobrenatural por sus hijos. En algunas ocasiones vemos cómo Dios le advierte a su pueblo lo que el enemigo está preparando en su contra y le da instrucciones para librarles del mal que se planea contra ellos. Un ejemplo de ellos es José. En Mateo 2, 13 al 14 vemos el cuidado sobrenatural que Dios tuvo para ellos. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Muchas veces Dios les da instrucciones específicas y a veces poco comprensibles a sus hijos con el fin de guardarles del mal que planea el enemigo contra ellos. Quizás el Señor les ordene: no regreses a ese lugar, vete por otro camino, no te muevas de esa situación hasta que yo te indique. Si usted es hijo de Dios y está escuchando una instrucción fuerte y específica de parte del Señor, sea obediente a ella, porque si no lo hace,
usted se lamentará mucho el no haber escuchado la advertencia de Dios. Recuerde el consejo de Proverbios 3, 5 al 7. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sin embargo, hay ocasiones en las que Dios no le revela a sus hijos la razón por la que están atravesando situaciones incomprensibles, pero aún así, ellos deben aprender a confiar en Dios, creyendo que Él sigue teniendo el control y que un buen propósito hay detrás de todo lo que están pasando. Un ejemplo de esto es un testimonio que nos ha contado el pastor, es una historia verídica. Se trata de un hermano que cada domingo por la tarde viajaba a un pueblo para compartir la palabra de Dios. Un domingo, mientras caminaba hacia el pueblo, el hermano sufrió un infarto que le impidió seguir su camino y le hizo regresar a casa. El hermano se entristeció y le preguntó a Dios por qué había permitido que sufriera ese infarto si él estaba sirviendo a Dios. A pesar del desánimo, el siguiente domingo el hermano se levantó para ir a compartir la palabra. Sin embargo, mientras el hermano iba caminando al pueblo, nuevamente sufrió otro infarto que le impidió seguir su camino y le hizo regresar a casa. Lo mismo ocurrió por 3 ocasiones y el hermano no podía comprender por qué Dios permitía que él se infartara mientras iba para servir al Señor. Pasó un tiempo, el hermano mejoró de salud y entonces tuvo la libertad de regresar a compartir la palabra a ese pueblo. Los años pasaron y Dios hizo grandes cosas. Muchas personas fueron salvas y entre ellas algunos de los hombres más malos del pueblo. Cuando estas personas se arrepintieron, le confesaron al hermano que hubo un tiempo en el que habían planeado matarle, pero casualmente el día que ellos se habían preparado para atacarle y le esperaban en el camino para asesinarle, ese día el hermano no llegó. Lo intentaron por 3 ocasiones, pero el hermano no llegó en ninguna de ellas. Esto hizo que estas personas se sorprendieran al ver el cuidado sobrenatural que Dios había tenido para con su hijo. Si usted es un hijo de Dios y está atravesando situaciones que no comprende, no se desespere. Quizás esa situación no es un mal, sino un cuidado sobrenatural de Dios para usted, y con el tiempo lo sabrá. Tal vez alguien diga, ¿pero qué de aquellos cristianos que han muerto en mano de sus enemigos? ¿Acaso Dios no tuvo poder para librarles? Debemos saber que en situaciones como estas, el poder de Dios es exaltado de forma mayor y de una manera muy especial, porque cuando un cristiano muere por su amor a Dios, el poder de Dios es exaltado en él, al proveerle una fuerza superior y divina que le permite ser fiel aún en medio de las circunstancias más terribles y en medio de situaciones tan dolorosas como es el asesinato de cristianos. El poder de Dios también se exalta al demostrarnos que Dios tuvo el cuidado sobrenatural de guardar el alma de sus hijos. Porque más que dañar el cuerpo, lo que el maligno busca en los hijos de Dios es volver a tener potestad sobre sus almas para poder atormentarlas por la eternidad. Pero el Señor le ha dado las siguientes promesas a sus hijos. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Salmo 97:10. Los que aman a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor Jesús le dice a sus hijos, si tú permaneces bajo mi autoridad, entonces permanecerás bajo mi cuidado sobrenatural y yo guardaré tu alma por la eternidad. 3. Lo tercero que experimentarán las personas que decidan seguir al maligno es un triunfo, pero temporal. Cada día observamos cómo multitudes de personas
se levantan para rebelarse de una manera terrible contra Dios. En nuestra sociedad es muy visible la conducta del Salmo 2. Las personas se levantan contra Jehová y contra su ungido y dicen: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, hagamos las cosas a nuestra manera y no tomemos en cuenta a Dios para nada. Estas personas perversas podrán cambiar leyes y establecer nuevas que ofendan al Creador. Podrán exaltarse y humillar a los hijos de Dios. Podrán erguirse y gritar con soberbia: hemos triunfado, nos hemos salido con la nuestra. Pero ese triunfo será temporal, porque un día ellas se presentarán delante del trono eterno de Dios para ser juzgadas y sentenciadas, no solo por un tiempo, sino por la eternidad. Dios hará como nada lo más estimado de los hombres, y delante de Cristo la soberbia de los perversos será abatida y castigada. Isaías 23:9 nos dice: Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. El versículo 13 dice: mira la tierra de los caldeos, levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, pero Dios la convirtió en ruinas. Muchas veces el maligno y sus seguidores se levantan con furia contra los hijos de Dios para humillarles y dañarles. Y muchas veces esto ha provocado en ellos mucho dolor y que muchas lágrimas corran de sus mejillas. Pero hijos de Dios, recuerden la palabra que se nos dio en Apocalipsis 5:5. No llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. No llores, porque Cristo ya venció. Mujer piadosa, hija de Dios, si la sensualidad se ha levantado contra ti y te ha humillado o ridiculizado, el Señor te dice: no llores, porque Cristo ya venció. Y un día sensualidad se postrará ante la santidad de nuestro gran Dios, porque todos los enemigos de Cristo serán puestos bajo sus pies. Hombre piadoso, hijo de Dios, si la injusticia se ha levantado contra ti y te ha humillado o ridiculizado, el Señor te dice: no llores, porque Cristo ya venció. Y un día injusticia se postrará ante la justicia de nuestro gran Dios, porque todos los enemigos de Cristo serán puestos bajo sus pies. En los tiempos de mayor adversidad, permita que la voz de Dios se escuche más fuerte que la de sus enemigos. En medio de las tormentas, le animo a que incline su oído a la voz de Dios y aférrese fuertemente a las promesas que el Señor nos dio. Isaías 25:8 nos dice: Dios destruirá a la muerte para siempre. Y en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 25:8-9 nos dice: el Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. Si usted es un hijo de Dios y si por causa de su obediencia está atravesando tiempos difíciles e incomprensibles, le invito a que acepte el siguiente consejo: no se enoje ni pelee contra Dios, porque Dios es sabio en todo lo que permite. Si observamos la historia de José el soñador, aprendemos que las situaciones más difíciles que podamos atravesar en Cristo siempre tendrán un buen propósito, y con el tiempo lo sabremos si somos fieles a Dios. Al meditar en la historia de José el soñador, comprendemos que es muy cierta la siguiente reflexión: si conociéramos lo que Dios conoce, no lo cuestionaríamos por lo que hace. El hermano Max Lucado tiene una reflexión muy bonita que nos brinda el siguiente consejo: cuando usted atraviese días difíciles y dolorosos, recuerde que Dios sigue teniendo el control, y aunque se encuentre en situaciones que no comprende, recuerde que nuestro Padre Celestial es un buen Padre
que ha preparado cosas buenas para sus hijos. Pero antes de leer la reflexión, es importante mencionar el siguiente dato. El Mesías de Händel es una composición musical muy valiosa que ha logrado trascender el tiempo y que hoy en día sigue siendo interpretada por importantes orquestas y coros y sigue siendo admirada por muchísimas personas alrededor del mundo. Considerando esto, el hermano Max nos ayuda a comprender la bondad de Dios con la siguiente reflexión. Supongamos que la esposa de George Frederick Händel encontrara en la cocina de su casa una página del famoso oratorio El Mesías, compuesto por su marido. Toda la obra tiene más de 200 páginas y que en esa sola página su esposo haya escrito nada más que un compás en tono menor, algo que solo no tendría sentido. Supongamos que ella, con ese fragmento de disonancia en la mano, se haya dirigido al estudio de su esposa para decirle: esta música no tiene sentido, eres un pésimo compositor. ¿Qué habría pensado él? Quizás Dios piensa algo parecido cuando hacemos como la señora. Señalamos aquel tono menor, nuestro hijo enfermo, muletas, hambruna, y decimos: esto no tiene sentido. Pero de toda su creación, ¿cuánto más hemos visto? Y de toda su obra, ¿cuánto más entendemos? Solo un pedacito, una mirilla en la puerta. ¿Será posible que exista alguna explicación para el sufrimiento que no la conozcamos? ¿Qué dirías tú si la respuesta de Dios a las preguntas sobre el sufrimiento requiriesen más megabytes de los que tiene nuestra pobre mente? ¿Y no crees que las maravillas del cielo sean capaces de hacer de una vida llena de dificultades algo bueno? Pablo opina que sí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Supongamos que te invito a vivir el día de tus sueños, 24 horas en un lugar hermoso y limpio, con la gente, la comida y las actividades que más te gustan, pero con la única condición, una milésima de segundo de incomodidad. Por razones que opto no explicar, tendrás que comenzar el día con esa milésima de segundo de aflicción. ¿Aceptarías mi oferta? Supongo que sí. Una porción tan pequeña de un segundo no es nada comparado con 24 horas. En el reloj de Dios, tú estás en el medio de una milésima de segundo, comparado con la eternidad, que son 70, 80, 90 años, solo un vapor, un chasquear de dedos comparado con el cielo. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú sí. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que venga le dará significado a lo que está ocurriendo ahora. Deja que Dios termine su trabajo. Deja que el compositor concluya su sinfonía. El pronóstico es sencillo: días buenos, días malos, pero Dios está en todos los días y el Señor usa esos días para que se cumpla su voluntad. Si usted es un hijo o hija de Dios, no se desanime ante la furia de la maldad. No le tenga más temor a la muerte. Recuerde las palabras que el Señor nos dio. No llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. No llores, porque el destino del maligno y sus seguidores ya se estableció. No llores, porque la batalla ya se libró y Cristo la ganó. Cristo venció la muerte. Vamos a volver a leer unidos, 1 Corintios 15, 55 al 57, unidos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.